Y lo que les queremos compartir es cómo intentamos, desde nuestra perspectiva situada colombiana, nuestroamericana, eh, hacer ese ejercicio de traducción y de materialización de lo que consideramos y apostamos ético-políticamente y desde luego culturalmente, la dignificación y la reivindicación de estas formas de justicia populares y cómo las justicias analécticas o estas justicias otras o justicias populares, justicias desde abajo, justicias para la liberación, existen desde la perspectiva del pueblo siendo encarnado, que es otra, otra apuesta y propuesta que por supuesto tomamos del maestro Kush. Y bueno, lo que vamos a compartirles es cómo las articulamos y cómo eh, esta idea de las justicias analécticas siendo encarnadas eh, podrían convertirse en parte de nuestras cajas de herramientas de lucha social, de lucha popular, de lucha por las reivindicaciones de estas otras maneras de resistir al neoliberalismo, al capitalismo y a estos nuevos fascismos que están intentando apoderarse de nuestra América. Entonces, nosotros partimos en primer lugar de la comprensión de la contextualización, cómo se construye la estatalidad, desde dónde arranca la estatalidad, entendiendo este proceso de, eh, de configuración de la estatalidad como una formación política, como una formación eh, reguladora, arranca con unas perspectivas muy claras, muy particulares de lo euronorcéntrico. La estatalidad se construye a partir de una racionalidad rectora. Nosotros la consideramos una racionalidad jurídico-política rectora eh, a través de la constitución de unas formas muy específicas de prácticas litigiosas y judiciales que se empiezan a construir en lo que hoy entendemos como Europa y un poquito más adelante en la parte norteamericana. Y en este sentido, cómo estas formaciones políticas se van agenciando, van cobrando vida, si se quiere, a partir de un trabajo de esta racionalidad jurídico-política imperante y dominante, se van conformando unas familias jurídicas muy específicas que las conocemos como la familia canónica, la continental, una familia anglosajona, y finalmente en medio de estas dos, otra familia que la conocemos como la lex mercatoria. Estas tres familias unidas le dan sentido a lo que hoy se conocen como los sistemas jurídicos de la cultura occidental. Y estas tres familias transmutadas en sistemas jurídicos van a ser el sustento y el soporte de los procesos de conformación de la estatalidad moderna. Esa estatalidad moderna va a terminar entendiéndose y convirtiéndose en lo que consideramos el monismo jurídico. Ese monismo jurídico que es un monismo cultural, que es un monismo racional, que es un monismo que intenta fundamentar una experiencia de vida, un momento histórico, un momento material en específico, y que vamos a entender también como la base de la economía mundo. Es decir, le va a dar forma, le va a dar sentido al sistema mundo moderno colonial. Y desde esa perspectiva van a ser, desde luego, el soporte de las estatalidades dominantes. Las estatalidades que van a empezar a circular con la pretensión de implantarse para configurarse en colonialidad. Y en ese sentido, la estatalidad va a ser de nuevo la forma más conveniente, la forma más eh, significativa del proceso del capitalismo, desde el proceso de acumulación originaria y en todas sus sucesivas fases y etapas. La formación estatal es una creación del capital. La formación estatal, los estados modernos, republicanos, liberales, etcétera, son una creación del
del capitalismo, están al servicio del capital, están al servicio de las clases dominantes por acumulación y posteriormente también por consumo. Ahora, esas formaciones estatales, a través de la resignificación de las relaciones de poder, de las relaciones de producción y con sus dos intereses fundamentalísimos que son controlar los medios de producción y por otro lado controlar los circuitos y las rutas comerciales, pues a través de ese monismo jurídico será encargando de establecer la represión, la prohibición, la exclusión y la marginación de otras formas organizativas, culturales y sociales. Es decir, únicamente se van a aceptar, se va a legitimar, se va a reconocer la construcción y la producción normativa que emana de ella, que es su construcción y que es su producción. Solamente se acepta y se convalida la normatividad estatal, que de nuevo ya sabemos está al servicio de los intereses de las clases dominantes que a través de estos procesos históricos, materiales, políticos, económicos y culturales dieron origen a la figura y a la formación de la estatalidad. Dicho esto, el monismo jurídico se convierte en un artefacto de poder, en un artefacto de dominación. Una vez más, uno de sus principales efectos de realidad, efectos de sentido, es sostener la idea de que otras posibilidades normativas, otras posibilidades de estructuración de lo social, otras posibilidades del orden y de la organización social, pues están absolutamente prohibidas, están negadas, están invisibilizadas. Y eso al mismo tiempo configura lo que nosotros cuatro consideramos y venimos denominando desde hace algún tiempito, hace parte de este metarrelato de la cultura occidental, es decir, el gran relato que le da sentido, le da realidad, le da verdad a esta versión de los hechos, a esta perspectiva de los hechos, cuya pretensión más clara es ser totalidad totalizante. Es una totalidad. Y por fuera de esa totalidad, lo demás está condenado a la insignificancia. Bueno, en ese sentido, en ese marco de comprensión, en ese horizonte de existencia, nos situamos en nuestra América, en nuestros procesos históricos, nuestros procesos materiales, nuestros procesos sociales, y consideramos que existen otras formas de organización, otras formas de normatividad que estimamos las social, histórica y realmente existentes. Y esas formas de organización, esas formas de ordenación, esas formas normativas, social, histórica, material y realmente existentes, las pensamos como nuestras justicias analécticas. Y son las que están profundamente emparentadas, profundamente vinculadas con otras ideas que también han venido trabajándose desde el pensamiento político, desde el pensamiento jurídico, desde el pensamiento social crítico y de resistencia a nuestro americano, como son las ideas de pluralismo jurídico desde abajo, las ideas de justdiversidad. Entonces, ¿cómo las conectamos? ¿Qué vínculos tienen? ¿Hacia dónde nos pueden orientar? ¿Qué están dignificando? ¿Qué están reivindicando? Hace parte de lo que les queremos compartir, pero no solamente compartir, queremos que todas y todos ustedes en sus espacios, en sus contextos, en sus territorios, se apropien de esta apuesta. Es decir, esto no nos pertenece a nosotros, esto no es de Colombia, esto no es una lectura metateórica, academicista, nada de eso. Tiene el propósito ético-político y al mismo tiempo de una lucha táctica de resistencia, de que nuestros pueblos, todas y todos, nos hagamos cargo y lo tomemos como una parte de nuestro inventario y nuestro acervo de lucha social, política, ética y cultural nuestro americano. Entonces, más que, insisto, una charla con pretensiones teóricas, reflexivas, muy elevadas, muy encumbradas, en realidad lo que nos interesa y es el motivo por el que estamos acá y por el cual estamos profundamente agradecidos y honrados de estar acá, es que sabemos que ustedes se van a apropiar también de lo que les vamos a
a compartir, y lo van a usar y lo van a distribuir y lo van a multiplicar, porque eso hace parte del pueblo siendo encarnado. Listo, entonces esta es como una primera ubicación, una primera caracterización frente a qué nos estamos enfrentando, frente a qué estamos resistiendo, frente a qué estamos redescubriendo, resignificando esas otras posibilidades situadas decoloniales, interculturales y para la liberación. Y el primer espacio de lucha es la estatalidad como arma del capital. Pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a lo popular en Latinoamérica? ¿Cuál es ese vínculo con la estatalidad? ¿Cuáles son esas otras respuestas y otras manifestaciones hacia la liberación en relación con estas estatalidades profundamente dominantes que han controlado el orden y la estructura social en nuestra América? Entonces, para seguir con nuestra charlita, con nuestro tejido, con nuestra conversa, lo que estamos haciendo es entretejer todas y todos. Entonces, ahora le cedo la palabra aquí al compañero José Daniel. Bueno, compas, con mucha alegría también saludarlos y saludarlas desde Bucaramanga, que estamos acá en estos momentos en la Universidad Industrial de Santander. Hay una pequeña adecuación de Universidad Industrial de Santander. No alcanza a ver. Dice ahí. Bueno, ahí dice, recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios. Que no se alcanza a ver ahí la imagen de un folletico, ¿no? Porque lo ve como esto. Eso. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, queríamos continuar con este espacio, especialmente una vez se hace esa ubicación o esa cartografía o ese mapeo de lo que los estados-nación suelen hacer y suelen representar y significar para las formas de hacer justicia. Queríamos hacer un ejercicio, un espacio inicial de apertura de conversa y de juntanza con ustedes respecto a algunas preguntas orientadoras que creemos fundamentales para poder ubicar y seguirnos compartiendo y dialogando y creando un espacio y una causa común respecto a las formas y prácticas de justicia propias, de resistencia y de territorialidad, y especialmente desde abajo, que surgen contra esa idea del Estado totalizante y totalitario frente a la idea de justicia. Una de las cosas principales que nosotros y nosotras parece que aprendemos del derecho y de su normatividad y especialmente de su raíz excluyente en nuestra América, es saber que el Estado es quien burocráticamente a través de un aparato, una estructura, hace justicia. Es una de las primeras cosas que quizá nosotros como nociones básicas tenemos de las tareas y de las labores que ejerce esa estructura burocrática del Estado. En América Latina, la historia de los estados claramente ha estado sujeta a proyectos y procesos de imperialismo y de sometimiento y de sumisión frente a cómo esas justicias han estado administradas para dosificar y para en ciertos espacios, en ciertas maneras, incluso aumentar, torturar, dañar sistemáticamente al movimiento social y popular y movimientos de liberación en América Latina, y cómo esa idea del monopolio que tiene el Estado sobre la fuerza supuestamente legítima no es más que la manera de hacerle justicia al capital, realmente de hacerle justicia a los intereses del capital o a los intereses que han capturado el Estado para poder materializar y realizar los intereses del capital desde distintas orientaciones, ya sea desde el ámbito de la extracción de la naturaleza, del saqueo de la naturaleza, ya sea el saqueo de los conocimientos, saberes en nuestros americanos ancestrales de los pueblos originarios, ya sea desde espacios que tienen que ver con directamente la tortura, la prisión, la cárcel, sobre el pensamiento insubordinado y resistente de las clases populares. Vemos que la estatalidad ha estado clarísimamente aliada con estos escenarios de dominación eurocéntrica. Queríamos compartirles porque esto tiene un texto que probablemente Ervin también les ha compartido, les compartirá, que tiene como más desarrollado esto, pero ¿de dónde viene o qué preguntas surgieron o cómo llegamos hasta allá frente a pensarnos que si sabíamos que el Estado es así y lo hemos experimentado en distintas latitudes en nuestra América, entonces, ¿dónde están esas otras formas o praxis de hacer justicia? ¿Sí? Partimos de ahí, pero antes que eso incluso, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Sí? Y quisiera
preguntarles o a generarles unos espacios de inquietudes para que alguna de ustedes pues pudiésemos compartir algunas respuestas o posibles respuestas a esas preguntas iniciales que tienen que ver con si el Estado-Nación hace justicia, ¿sí? Lo primero, si realmente el Estado-Nación ejerce y hace justicia, si nosotros estamos sujetos a su vez a esa justicia, que es uno de los valores ilustrados y modernos más importantes, y es decir, que nosotros siempre estamos sujetos a la obediencia suprema, casi sacramental del derecho, ¿sí? Si nosotros estamos sujetos a esa justicia que hace el Estado. Por otra parte, si esa justicia burocratizada y en algunos casos privatizada es la única forma de hacer justicia, o hay otras maneras, otras praxis, otras formas de entender y de hacer la justicia. Y finalmente, ¿a quién beneficia o cubre esa justicia? Que ya un poco lo estábamos anticipando frente a esa idea, digamos, de la manera como la justicia estatal opera, a favor de quién y para qué intereses y para qué propósitos. Y ya la otra va a ser para la segunda parte, pero desde ya se las anticipo, que nosotros nos preguntábamos quiénes hacen esas justicias alternativas, populares, raigales, situadas. ¿Dónde están? ¿Y dónde las podemos encontrar o mapear? Pero eso va más adelante. Por ahora lo que les quería comentar era una cosa para cerrar ahí el espacio y abrir el momento a preguntas y cómo ustedes entienden esto que les estamos compartiendo inicialmente. Coincidencialmente ahorita estamos en una misión internacional que era la que les estaba mostrando Henry sobre justicias privatizadas, de cómo los estados en América Latina han suscrito convenios internacionales y formas de tratados de libre comercio donde hay cláusulas en las cuales las compañías multinacionales extractivistas, los grandes capitales, blindan sus inversiones para poder tratarlas en justicias privatizadas arbitrales, que en la mayoría de los casos, cuando los estados, las comunidades resisten frente a procesos extractivistas, terminan condenando, chantajeando al Estado por sumas increíbles, billonarias de dinero que terminan quebrando los estados en América Latina. Entonces, un ejemplo también de esas situaciones de justicias privatizadas que se pueden presentar. Entonces, queríamos abrir el espacio para que ustedes pues, nos comentaran de esas preguntas, cómo las ven, cuál quisieran de pronto orientar, si el Estado-Nación hace justicia, si nosotros estamos obligados o sujetos, y finalmente si esa justicia realmente es la única forma de hacer justicia. Entonces quisiéramos escucharlos y escucharlos. Juan. Bueno, yo quería comentar, ¿no?, que en Argentina el Estado Nacional no hace justicia, porque todo lo que, digamos, ni siquiera acorde al derecho, porque todo termina en una Corte Suprema y ellos terminan, digamos, determinando la justicia solamente para los grandes capitales, y no hay ningún tipo de justicia, pero en ningún sentido, ¿eh? Así que bueno, me interesa después escuchar la otra justicia que se puede hacer desde el pueblo. Por ejemplo, en el sur, con los mapuches, llegaron a decir que eran terroristas. Y bueno, y eso quedó ahí, matan a una persona y no pasa nada porque están siempre esa justicia que no es justa, que ni siquiera se atiene a derecho. Yo iba a decir, justo pensando lo que dice Dorita, habría que ponernos de acuerdo qué significa justicia primero, ¿no? ¿Qué sería la justicia? ¿Qué sería lo justo? Si lo justo es lo que queremos o si lo que queremos es equidad. Hay un montón de cuestiones a conceptualizar primero, ¿no? Y por supuesto que no hace justicia el Estado. Pero bueno, esa sería una cuestión primordial primero, que tiene que ver quizá con esta última pregunta que vos hacías, José, de si hay otro tipo de justicias. Entonces, las justicias analécticas, como decís vos, quizá encontramos otros valores, y ahí es donde está la principal diferencia, digamos, ¿no? Se me ocurre como primer pensamiento. ¿Alguien más, compas, quisiera comentar, quisiera compartir? Sí, yo estaba pensando, bueno, hace bastante que pienso que este Estado no ejerce, no es un Estado de Derecho, digamos. Y así como está, ¿no?
pensándolo desde un Estado monista, tampoco la justicia funciona, digamos, de igual manera en esa linealidad. Y entonces, bueno, claro que no puede haber justicia alternativas, que esperamos compartirlos después con ustedes cuáles serían. Pero se me ocurre que la única manera, digamos, o las experiencias que se tienen de reclamar justicias alternativas es a través de los movimientos sociales. Y bueno, y los que, por supuesto, siempre hay un beneficiario, digamos, de esta burocracia que está en la justicia, que son las clases dominantes, digamos, ¿no? Los que ejercen la violencia simbólica acerca de las poblaciones que requieren de otra justicia, de otra forma de leer, de escuchar y de atender los reclamos. Yo. Olga, creo, Olga o Gra. Olga, sí. No, yo quería comentar que acá en Argentina la justicia está totalmente al servicio de determinados grupos económicos, pero así es algo súper evidente, ¿no? Están al servicio de ellos, y en general la justicia capitalista es así, defiende determinados intereses. Ahora, junto con eso, los movimientos populares a veces hacen justicia. Acá en Argentina hubo grandes movimientos en el sur, en Esquel, en La Rioja, en Catamarca, de lucha contra políticas extractivistas que lograron frenar a esos intereses. O sea que un poco como que la salida justamente es buscar justicias alternativas, y cuando la gente se planta con fuerza y determinación, y cuando hay una unidad popular masiva, es posible detener determinados proyectos o determinadas políticas. Bueno, a una costa de mucha lucha, ¿no? O sea, nada es gratis, o sea, pero es posible, o sea, en general lo que a mí me parece recontra positivo es resaltar estas luchas aisladas que consiguieron pequeños triunfos, porque si no parece que la única forma, si no se toma un camino de derrota, cuando en realidad hay experiencias, por lo menos en Argentina, de triunfos de esta otra justicia alternativa. Bueno, eso quería comentar. No, y también lo último que quería decir es que en este momento hay unas mujeres mapuches encarceladas desde hace varios meses con sus hijos, simplemente por recuperar, digamos, por reclamar la posesión de sus tierras. Y bueno, ahí justamente haría falta una justicia alternativa, ¿no? Porque es una cosa totalmente irracional que tengan a estas mujeres presas durante tanto tiempo con chicos en el sur por simplemente el hecho de reclamar sus tierras, ¿no? O sea, bueno, quería que ustedes se enteren de esto también. Bueno, es eso. Miguel, Miguel, ¿vos querías decir algo? Sí, buenos días. A mí me preocupa, mi mayor inquietud sería, tiene que ver con ese proceso casi como perverso que fue estructurando una manera de impartir justicia, no solamente acá, sino en los estados latinoamericanos, en el mundo, en muchas partes en el mundo, generada sin ninguna duda por estos procesos capitalistas. Pero digo, ese proceso perverso, ¿cómo lo hizo y cómo llegó a hacernos, hasta llega a hacer creer que eso es justicia, aquello que imparte
mediante una serie de normativas, mediante una serie de disposiciones, mediante una estructura armada desde años y años y años, ante los cuales a veces uno como que no sabe qué hacer. Y hoy, todos los días, hoy en todo el mundo y fundamentalmente en América Latina, siempre habrá alguien que dice, yo quiero justicia. Es como si no existiera. Y grita a las radios, grita a la gente, grita a sus vecinos o grita a los medios, quiero justicia. ¿Dónde está? Para mí ese proceso es me gustaría como conocerlo mejor, profundizarlo, ir desmenuzando cada vez más, y sin duda lo que están planteando es un poco un inicio o una punta de ovillo de eso, se me ocurre. Así que bueno, estamos con los oídos ahí abiertos. Buenos días, bien. Bueno, listo, seguiríamos entonces. Muchas gracias a los compas y compañeras, porque eso que están diciendo hace parte de las preguntas que nosotros en su momento nos hacíamos, y especialmente creo que veíamos que era necesario repensarse. Nosotros, como se han dado cuenta, tenemos una formación jurídica, pero una formación jurídica crítica que nos ha llevado a saber perfectamente que el Estado y que el derecho está a ese servicio del capital, y que claramente los intereses, las búsquedas, las luchas populares, realmente no intereses, sino luchas de liberación, pues no están ahí, no están encarnadas ahí, están encarnadas en otra parte. Bueno, y es tan interesante lo que las compañeras y los compañeros vienen diciendo. Creo que indica que estamos muy conectadas y muy conectados, que de nuevo eso nos permite recordar cómo esa racionalidad jurídico, política y cultural dominante, imperante, que se convierte en una economía mundo, que entendemos como un sistema mundo moderno colonial, establece un sistema de relaciones de poder, relaciones de dominación, relaciones de fuerza que entendemos como centro y periferia. Y esa idea de justicia, lo que efectivamente estábamos compartiendo acá, estábamos intercambiando, estábamos comentando a través de nuestras experiencias, de esos sentidos comunes instalados desde la centralidad, siempre nos permiten entender, comprender, sentir, pensar que esa centralidad es la encargada de administrar, de gestionar, de regentar lo que aparentemente se ha considerado, se denomina justicias. Ellos son los que se encargan de hacer justicia, son los que se encargan de impartir justicia, porque al momento de establecer esas relaciones de poder, de fuerza y de dominación centro y periferia, el propósito principal en esa modalidad de organización cultural, económica y política está en la base la idea de la dependencia. El centro hace todo lo posible para que las periferias sean dependientes. Y en ese ejercicio y en esa configuración de dependencia, pues va a establecer una división social del trabajo, una división racial, una división de los géneros, una división económica. Y eso nos va a permitir entender y comprender mucho mejor lo que perfectamente estábamos intercambiando y estábamos mencionando, cómo el centro nos hace creer, cuando instala su sentido común imperante y reinante, hacia quiénes va la justicia. Silvia mencionaba, creo que muy acertadamente, tenemos una cantidad de nociones de justicia, pero si algo caracteriza a toda esa ecosistema de nociones o ideas acerca de la justicia, es que finalmente todas terminan beneficiando es a las clases dominantes. Entonces, son unas formas muy sofisticadas, a veces muy enredadas, muy complejas, que al final lo que intentan es hacernos creer que la justicia es lo que hace ese monismo jurídico, ese monismo cultural. La justicia es lo que emerge, lo que brota, lo que nace de esa centralidad. ¿Y qué queda para las periferias? ¿Qué sucede con esas periferias?
condenadas aparentemente a relaciones de dominación y a relaciones de dependencia y a relaciones de despojo. Bueno, entonces, en esa perspectiva, insisto, que creo que todas y todos estábamos articuladas y articulados mencionando, pues tenemos que pensar que hay otra apuesta y hay otra experiencia y otra posibilidad de volver a entender la idea de la justicia, pero sobre todo de arrebatarle el significado y la noción de justicia, esa centralidad, y sobre todo de no permitir más que esa centralidad nos siga haciendo creer que ellos son los únicos poseedores y los exclusivos detentadores de la idea de la justicia. Y para eso nuestro pensamiento liberador, la liberación nuestroamericana, la interculturalidad y la decolonialidad, viene trabajando, viene pensando, viene resignificando, y es lo que queremos compartir como justicias analécticas y anadialécticas. Y para esa misión y ese trabajo, entonces, le damos la palabra a nuestro querido compañero y cumpleañero hoy, Ervin. Bueno, entonces los saludo y la saludo de nuevo como compañero y como cumpleañero. Muchas gracias de verdad por el espacio. A José, a Henry y a Juanca por además la suprema introducción que me hacen, que en ese momento pues ya no sé qué decir. ¿Qué digo? ¿Qué más menciono? Y entonces, digamos, estaba en ese dilema hace un rato y decidí entonces ponerme a hacer algo. Y escuchándolos atentamente, apliqué algo que pensamos aplicar un poco más adelante, pero que empecé a hacer entonces inmediatamente. E hice esta pequeña nube de palabras para que la veamos escuchando lo que respondían y lo que pensaban acerca de la justicia que viene del Estado. Si nos lo permiten, llamemos a esa nube la nube de la sospecha. Por ahí la estoy mandando en Cementera. Y hay muchas cosas que se repiten, que son, que hacen parte del sentido, de la experiencia del Estado y de la forma en la que el Estado, comillas, hace justicia. El Estado hace justicia con violencia simbólica, hace justicia, como decía Miguel, a través de un proceso perverso que pretende adjudicarse de ese sentido de justicia. Hace justicia que ni siquiera es acorde a su propio derecho, o sea, ni siquiera es mínimamente coherente con lo que él mismo dice. Y como lo dice el nombre de la nube, lo que hay frente al Estado y a la forma en que el Estado hace justicia es una sospecha permanente. Hay una tensión que siempre está presente porque desde su origen histórico en Latinoamérica, el Estado ha servido y la justicia que ha pretendido monopolizar el Estado ha servido para generar esa sospecha y para generar esa tensión. Entonces, fíjense que una de las principales cuestiones cuando uno se enfrenta a esa tensión, a esa sospecha, es el hecho de que el Estado pretenda que su justicia es la justicia, no es una justicia, no es un aparato de burócratas, de personas sentadas en una oficina, sino que es la justicia, eso que está allá en un edificio gris, cuadrado, sin ventanas, eso es la justicia. Aparentemente, eso es lo que intenta transmitir el concepto de Estado monista o de monismo jurídico, un Estado que pretende que él solo sea la fuente del derecho y además la fuente de la justicia, siendo que, como nos decía la compañera Eva hace poco, hay tantas formas de aplicación de justicia mucho más justas, formas mucho más coherentes, con contradicciones como cualquier otro proceso social, pero que tienen un objetivo que no es el de monopolizar el sentido de la justicia, sino el de hacer la justicia en la realidad, en el mundo concreto. Y eso creo que es lo que estamos aquí reivindicando. Si tenemos ese Estado
que pretende monopolizar el sentido de la justicia, que nos pretende decir que él dice lo que es justo y que nosotros entonces debemos someternos a lo que él dice que es justo, pero a su vez nos damos cuenta de que ese Estado es usado por ciertos grupos y para ciertos grupos. No podemos conciliar el sentido de justicia con la evidencia de que el Estado primero no hace justicia y segundo, cuando intenta hacer justicia lo hace por y para ciertos grupos. Entonces, es irreductible esa tensión. Históricamente no hemos podido ir más allá de esa tensión, o más que ir más allá, terminar con esa tensión, porque entre otras cosas es una tensión necesaria. Si no existiera esa tensión, esa sospecha para con el Estado, pues simplemente aceptaríamos que lo que él nos dice está haciendo justo. Cuando lo cierto y lo que podemos ver es que no. Es decir, hay personas sufriendo, y esas personas sufriendo son la evidencia de que no hay justicia, a pesar de que se intente el Estado abrogar ese sentido de justicia. Y entonces uno se tendría que preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esa tensión? ¿Qué hacemos con esa sospecha? ¿Cómo la tramitamos? ¿Y para qué la tramitamos? Y fíjense que ahí entra lo que nos decía la compañera Eva, una cantidad impresionante de luchas históricas que han intentado posicionar lo justo y que en la realidad han hecho lo justo de nuevo con sus contradicciones, de nuevo con sus problemas, porque son procesos sociales, pero que lo han hecho en la realidad. Y si están entonces esos dos polos, el polo del Estado que pretende centralizar el sentido de la justicia, pero el polo también de los movimientos y de las luchas que intentan hacer la justicia realidad, intentan que el sufrimiento y que la opresión sean o que den sentido para los procesos sociales, pues habría que preguntarse cómo lo tramitamos. Eso es en sentido estricto la aplicación de la analéctica o de lo analéctico en esas otras justicias. Cuando decimos analéctico, desde luego que nos estamos arropando por toda la conceptualización de la filosofía y la teología de la liberación sobre la superación de la dialéctica. Desde luego, estamos intentando o queremos mostrar que no nosotros, sino los movimientos sociales, las luchas en concreto, ya han, de hecho, superado la dialéctica y lo han hecho frecuentemente, incluso frente a esa monopolización del sentido de justicia. Y digamos, lo que nos muestran esos procesos es que primero hay un enfrentamiento negativo para con el Estado, la tensión. Estamos enfrentados con el Estado por sus formas de hacer justicias y por su forma de monopolizar. Pero estamos enfrentados de una manera particular, no de cualquier manera, no enfrentados por enfrentarnos, o no enfrentados para establecer una nueva totalidad, sino, y ahí viene lo analéctico, sino para ir más allá de la relación de opresión. No es simplemente la dialéctica entre el amo y el esclavo, en la que el esclavo es porque el amo es, y en la que el amo es porque el esclavo es, y en la que el esclavo intenta asumir la posición de amo y que el amo se vuelva su esclavo, sino la relación dialéctica de ir más allá. Y ahí es donde está lo analéctico del caso. Las justicias que nos decía de nuevo Eva, y perdón por citarlo tanto, pero lo que nos dijo realmente fue muy significativo, que se enfrentan al Estado, no lo hacen por el gusto de enfrentarse al Estado, porque sea chévere, porque sea bonito enfrentarse al Estado. Enfrentarse al Estado es difícil, es doloroso y tiene consecuencias. Pero lo hacen porque existe un sentido de justicia y una necesidad, por ejemplo, de liberación de la madre tierra, como nos contaba la compañera Eva. Y la idea no es que simplemente negamos el Estado, sino que lo hacemos para. Y ahí es donde viene lo analéctico, el ir más allá de la relación de opresión. Creo que ahí está el sentido exacto, el sentido preciso, que convierte en analécticas a esas justicias que son otras, que son diferentes y que sí, en algunas ocasiones están en contra del Estado, pero están en contra del Estado para ir más allá de su relación de opresión. Nosotros pensábamos en la estructura de estas partes que la evidencia de la sospecha, la evidencia de la tensión, nos llevara a la necesidad
de ir más allá, de ir a los movimientos y a las luchas populares. Y fíjense ustedes cómo lo tenemos interiorizado y cómo es permanente en nosotros, que en el momento mismo en el que nos preguntamos por la crítica al Estado, que nos preguntamos si el Estado hace o no hace justicia, si el Estado es o no es justo, si el Estado puede o no puede monopolizar el sentido de la justicia, inmediatamente pensamos en las luchas populares. Porque en nuestro chip histórico está el ir más allá del Estado, no quedarnos simplemente en la crítica del Estado. Eso creo también hace que esto que decía Adri, que describimos con tanta pasión, que queremos tanto y que nos parece tan significativo, sea no únicamente nuestro, como una experiencia local o regional de los colombianos o de los santanderianos o de los caleños o de los bayunos. Para nosotros esta es una experiencia nuestroamericana, que está dentro de nuestro ADN como nuestroamericanos, el hecho de habernos enfrentado históricamente siempre a muchas potencias, no solo a la potencia del Estado, sino a la potencia del capital, a la potencia de los estados del norte, a la potencia incluso de la misma dependencia interior dentro de los estados, las capitales frente a las provincias, las clases sociales sobre la opresión. Todo eso ha generado una historia de lucha que no nos permite simplemente quedarnos en la crítica. No somos capaces, no nos es natural quedarnos en la crítica, sino que inmediatamente vamos más allá. Pensamos en quién ha hecho algo diferente y por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho y qué podemos aprender de eso. Y ahí está, ese es el sentido y el fundamento de lo analéctico, y por eso yo creo que esto que nosotros narramos a través de experiencias que hemos vivido, que hemos trasegado y que nos han hecho sentido por eso, son experiencias de todos, que todos y todas tenemos una experiencias distintas que apuntan hacia lo mismo, hacia el ir más allá de la relación de opresión. Y por eso pensábamos entonces, acto seguido, presentarles esas experiencias que nosotros hemos considerado han intentado ir más allá de esa dialéctica, de ese enfrentamiento que necesariamente implica la crítica, porque desde luego no se puede hacer lo positivo, realmente positivo, sin lo negativo, pero lo negativo no se puede quedar en lo negativo, y eso es lo que nos enseña la analética. Entonces vamos a presentarles en concreto cuatro experiencias que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos trasegado, que hemos acompañado, que han requerido de luchas de muchos compañeros y compañeras que han entregado su vida, que han entregado su integridad, sus familias, su tranquilidad, pero que lo han hecho con un sentido y con un objetivo, que es el de hacerlo justo, en la realidad. Entonces, pues, tenemos o pensamos inicialmente en cuatro experiencias, pero inmediatamente les pediríamos, vayan pensando en las experiencias que ustedes han vivido, en las experiencias que para ustedes se han retratado, porque a partir de esas experiencias vamos a hacer ya no la nube de la sospecha, sino la nube de la esperanza. ¿En dónde han estado esas luchas? ¿Y en dónde ha estado lo positivo? ¿Y en dónde han estado las justicias analéticas? Entonces le doy el paso a mis compitas para que empiecen de una vez con las experiencias. Bueno, y en ese sentido, con lo que muy bien nos ha compartido y nos ha explicado Ervin, es la parte central, diríamos que nuclear de lo que estamos planteando, y queremos que ustedes también se apropien y se hagan cargo de lo que les queremos compartir, y es entender lo analéctico finalmente como la justicia desde la experiencia real y concreta de las víctimas históricas de este sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial. Esa es nuestra apuesta, y desde ahí parte nuestra idea nuestroamericana y popular de las justicias analécticas, desde la experiencia, desde la pasión, desde el dolor
de nuestras víctimas históricas del sistema. Y por lo tanto, es una construcción radicalmente diferente a otras apuestas que intentan reivindicar otras posturas también sociales y subjetivas. Bueno, compas, frente a algo que mencionaban, y creo que llegamos al punto en el que vamos a reflexionar, a sentipensar, que es algo que nos reivindica y nos recoge bastante la idea del sentipensar. No hacemos pensar únicamente desde la racionalidad escrita, lógica y deductiva de la estructura burocrática del Estado, donde algo que quisiera mencionar que es muy importante para este recorrido que vamos a hacer son dos cosas. La primera es preguntarnos por qué es nuestro americano, por qué estamos en Cementera, por qué nos invitan a Cementera, por qué estamos compartiendo con nuestros hermanos y hermanas del sur y de nuestros sures, porque queremos siempre irnos hacia los sures, dentro de esos escenarios de efectos y realidades de resistencia ante los espacios de ampliación del capital, del imperio y el norte global. Entonces creo que esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con cómo la memoria y los ejercicios de memoria y de resistencia sintientes, ¿sí?, sentipensantes, son los que nos llevan a esos ejercicios o prácticas de justicias analécticas, ¿sí? Y ahí, frente a lo primero, comentar que es un ejercicio nuestro americano, en gran parte porque las experiencias compartidas de la brutalidad de la estatalidad, de la brutalidad estatal, y también de la forma como el Estado administra la violencia y administra las prácticas sociales genocidas, es algo que ha atravesado por completo el continente y nuestras realidades cotidianas, organizativas, populares, raigales y de resistencia y defensa de los territorios. Entonces, creo que eso ya nos hermana, ya nos junta, ya nos permite hacer una memoria común y especialmente buscar un ejercicio práctico de analéctica, que hacia allá va la segunda pregunta, hacia la segunda como razón para podernos juntar y poder compartir estas experiencias, y es que se trata de que lo analéctico nos permite ya no estar pensando en términos verticales, términos cartesianos verticales, sino en términos de arriba hacia abajo, sino en términos horizontales. ¿Cómo nos encontramos en términos de justicias y experiencias de justicia y de injusticias que hemos tenido que vivir, padecer o defender, en el caso de las justicias, que nos hermanan, que nos acercan, que nos hacen fraternos, sororos, etc. O sea, eso realmente es fundamental en el ejercicio anadialéctico, por eso son justicias analécticas o anadialécticas, porque nos permiten encontrar esos lazos comunes, esas causas comunes, esos escenarios o situacionalidades comunes en las que estamos de injusticia y de indignidad, y en función de las cuales pues vamos a compartirles algunos de los escenarios o contextos de Colombia en cuanto a estas prácticas de justicia y de memoria, ¿sí? En primer lugar, tenemos una experiencia que se va a concentrar en tribunales populares, especialmente en el Tribunal Popular de Siloé, que está ubicado en la ciudad de Cali. El segundo, que tiene que ver con la conflictividad socioambiental alrededor del páramo de Santurbán. El compañero Juan Camilo nos va también a compartir algunas palabras sobre el tema. Tercero, la idea de gobierno propio y de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca por parte de las comunidades Nasa, del territorio originario del pueblo Nasa. Y finalmente, de las prácticas de litigio táctico frente a la situación de presos y presas políticas en Colombia, donde Ervin ahí nos va a hacer ese detalle también de ese trabajo que se ha venido haciendo en Cali. Quería, para empezar, en el caso de los tribunales populares, hemos encontrado que esas cuatro experiencias que se difuminan y también a veces se convierten en otras, o se entrelazan muchísimo, ¿sí? Podemos ver que son experiencias, praxis de justicias analécticas, ¿sí? Efectivamente, justicias desde abajo para la liberación y que confrontan directamente o discuten el modelo de estatalidad imperante y el modelo de imposición estatal de justicia monista. En el caso de los tribunales populares, la historia de esos tribunales populares atraviesa nuestro continente también, pero especialmente en el caso de Colombia está la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha venido a Colombia ya en unas 3 ocasiones constatando exactamente lo mismo que constató en la primera ocasión que vino, y especialmente estos tribunales permanentes, estos tribunales populares, se basan en el ejercicio de reconstrucción de memoria, de tejido y de comunidad política en resistencia. No se basan en la misma estructura o lógica racional de dar justicia a partir de la autoridad.
Y eso me parece que es supremamente importante para partir de ahí. Es la memoria de aquellas víctimas históricas de esa estatalidad o que la estatalidad las ha negado, ¿sí? O las ha sacrificado, las ha hecho zonas, territorios, cuerpos de sacrificio. Y eso quiere decir también que esa justicia ni les hace justicia, ¿sí? Realmente, ni tampoco les hace memoria. Es decir, invisibiliza, niega, oblitera, borra por completo las memorias y las experiencias de resistencia de las propias comunidades en esas trayectorias. Entonces, en el caso del Tribunal Popular de Siloé, es importante recordar que en Colombia durante 2 años estuvimos en un proceso que continúa hasta la fecha por la extensión de lo que ocurre cuando existen insubordinaciones instituyentes de esta naturaleza, y es que todo el ejercicio de poder popular, de movilización popular que ocurrió en los años 2020-2021, que ya venía de mucho antes recorriendo procesos indígenas, campesinos, estudiantiles, barriales y populares de las ciudades en cuanto a sus zonas marginales y de sacrificio, venían construyendo ese poder popular que canta en esas movilizaciones sociales de 2020-2021, que algunas llaman estallido social, y nosotros nos hemos resistido a esa mención porque el estallido es como si hubiese espontáneamente estallado algo sin proceso popular. Entonces nosotros lo que creemos es que lo que hay es una insubordinación instituyente, es una insubordinación que está reclamando una desujeción, una desatadura de ese vínculo que la une a la obediencia del derecho y de la estatalidad injusta, ¿sí? Y de ese sistema que está claramente justificando lo injusto. Y en ese proceso, en Siloé, en el caso de la ciudad de Cali, en la ladera de Siloé, porque es una parte claramente marginal de la ciudad, donde hay una alta densidad poblacional, donde hay una alta, digamos que, construcción popular de barrio, de periferia, en el caso de Argentina, de las villas, dentro de esa idea popular. Y en el caso de Siloé, la matanza fue absolutamente brutal, demencial, de tal manera que el Tribunal Popular de Siloé, realizando el proceso de investigación, denuncia y memoria sobre esa violencia genocida del Estado contra jóvenes racializados y racializadas de barrios populares en Cali, dio cuenta de 18 hechos contrastados que dejan un total de 159 víctimas, con 16 personas asesinadas por fuerzas estatales o paraestatales. Ese análisis de los hechos y la calificación jurídica, porque el Tribunal Popular de Siloé, integrado por miembros, magistrados y magistradas internacionales, investigadores e investigadoras sociales, hicieron ese ejercicio de calificación jurídica que da cuenta de homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Nos parece que ese ejercicio de memoria que hace el Tribunal Popular de Siloé ante clarísimas situaciones, primero, donde a los que estaban al lado de esos compañeros y compañeras que mataron, lo judicializaron y están en estos momentos presos y presas, ¿sí? Segundo, a quienes efectivamente asesinaron, torturaron o desaparecieron, esa justicia no ha hecho para nada, no ha movido un ápice de su estrategia, de su estructura burocrática para hacer absolutamente nada por la memoria de las comunidades, y sí lo han hecho las comunidades mismas a través del Tribunal Popular y de ese proceso organizativo. Entonces, esa es una experiencia de justicia analéctica, como la que hemos situado y expresado y compartido. Bueno, la segunda experiencia tiene que ver con lo que se llama también dentro de la jusdiversidad, dentro de las experiencias históricas, de ese pluralismo jurídico desde abajo y para la liberación, lo que podríamos denominar como el gobierno propio o el derecho propio, que tiene que ver con nuestras comunidades originarias, ancestrales e indígenas, que consideramos hermanos. ¿Sí? Disculpas, una pregunta, pero para entender el prefijo ius, es derecho, ¿verdad? ¿O me equivoco? Claro, tiene que ver con lo normativo. ¿Cuáles son esas normas, esas pautas, esas reglitas, esos parámetros que esas organizaciones sociales y culturales se dan a ellas mismas? Y que hace parte efectivamente de esa disputa frente a la estatalidad. La estatalidad quiere hacer creer, quiere instalar y quiere normalizar que solamente ella es la única fuente, la única autorizada, la única legitimada para cualquier ámbito normativo dentro del orden social. Y lo que estaba planteando Ervin, ya traducido a lo que nos acaba de compartir José Daniel, el Tribunal Popular de Siloé es una manera de decirle a la estatalidad que hay otra memoria, hay otra experiencia,
hay otras prácticas que en concreto, haciéndose, están efectivamente configurándose como formas de justicias anadialécticas o analécticas. Es decir, en esa medida están encarnando reales y concretas formas de justicia que no tienen que ver con la estatalidad. Es más, están denunciando y están cuestionando las prácticas sociales coloniales genocidas de la estatalidad y están efectivamente sosteniendo una postura de resistencia y de dignidad. Y la segunda de ellas es la que tiene que ver, de nuevo, como mencionábamos, con nuestras comunidades originarias y ancestrales de nuestras hermanas y hermanos mayores indígenas, lo que se llama el gobierno propio, y es la forma, una vez más, de dignificar, resignificar, reivindicar lo que consideramos las leyes de origen, el derecho mayor, el derecho propio, es decir, todas estas maneras que desde una perspectiva ancestral, originaria, estas comunidades vienen manteniendo, vienen sosteniendo para su propia organización, pero sobre todo para mantener su vida, mantener su memoria, mantener su dignidad. Y una de esas prácticas más frecuentes, más significativas y más contundentes y fuertes, tiene que ver con lo que las hermanas y los hermanos mayores en el Cauca, aquí en Colombia, comunidades originarias, denominan los procesos de liberación de la madre tierra. Es una de esas formas analécticas de hacer justicia, es una de esas formas donde notamos a este pueblo siendo encarnado, haciendo justicia. ¿Y en qué consiste el proceso de liberación de la madre tierra? Nuestros hermanos mayores, hermanas y hermanos mayores, recuperan su tierra ancestral que les ha sido arrebatada desde que llegaron estas prácticas sociales y coloniales genocidas, encabezadas por la formación estatal burguesa y capitalista. El proceso de liberación de la madre tierra es una de las prácticas de justicias analécticas más extraordinarias, más maravillosas y más significativas, porque es el proceso a través del cual toda la comunidad recupera su memoria, recupera su territorialidad, recupera su comunidad y mantiene y conserva su vida, su espiritualidad. Es algo realmente extraordinario y maravilloso, el proceso de liberación de la madre tierra. Claro, a través de los ejercicios concretos donde ellos vuelven a tomar posesión de las tierras que empresarios, industriales, fuerzas armadas, paramilitares, de hecho, todas estas clasificaciones sociales y grupales están profundamente vinculadas con la estatalidad capitalista en sus diversas estructuras y diversas manifestaciones. Y lo que hacen nuestras comunidades originarias, de nuevo, es recuperarlas. Otra vez tomar posesión de lo que originariamente y ancestralmente les pertenece. Y eso es una práctica de justicia anadialéctica, desde sus experiencias de dolor, de resistencia, de pasión históricas. Y con ello, entonces, vamos a otra práctica de justicias analécticas que tiene que ver con lo que denominamos el litigio táctico. Entonces le damos la palabra a nuestro querido y cumpleañero amigo Erwin. Bueno, pues fíjense que las prácticas que nos mencionan José y Henry son prácticas que están fuera del Estado. Los tribunales populares están hechos para que no sea el Estado el que intervenga. La liberación de la madre tierra está hecha para que no sea el Estado el que esté en la tierra, o no sea el Estado el que defienda la propiedad de los que expropiaron o de los que despojaron la tierra. Pero hay momentos en los que nos toca enfrentarnos al Estado, porque el Estado es grande, es algo que no se puede, que no se puede negar. El Estado tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Y fíjense ustedes en este proceso de crítica y proposición que veníamos proponiéndole, la crítica, el lado positivo, la negatividad más bien, es incómoda.
nunca es recibida con comodidad. Pero pasar a la positividad, es decir, proponer algo nuevo, más allá de la crítica, eso no solo es incómodo, ya directamente es ilegal. Eso no se puede hacer, se sanciona. Y en el marco de que se sanciona, pues hay personas que son o que intentan ser sancionadas. Y esos son los presos y las detenidas políticas, que son personas que han asumido la labor crítica, la labor negativa, pero que han asumido la labor propositiva y por esa labor propositiva están o siendo procesados o están privados de su libertad. Y son personas que necesitan ser defendidos con el instrumento, con la instrumentación jurídica del Estado, con la jerga del Estado, con la forma de hablar del Estado, porque es la manera en la que se puede acceder a ellos. Pero alguien tiene que hacer, alguien tiene que defender a esas personas, porque lo contrario sería dejar que sean sometidos. Y esa no es una opción. Y como no es una opción, pues hay que intervenir, y hay que intervenir tácticamente. Es decir, ¿qué es lo táctico? Algo hablábamos ayer con José y con Henry, muy parecido a lo barroco. Yo tengo que, lo barroco que decía Bolívar Echeverría, yo tengo que aceptar algo que se me impone, porque por fuerza se me impone. No lo quiero yo aceptar, pero voy a jugar con eso. Esa es la labor de la defensa de los presos políticos. Les voy a contar un par de historias. Y un par de historias que tiene a su vez sus subhistorias. La primera historia es la historia de la liberación de la madre tierra en el norte del Cauca. La comunidad NASA por años ha estado haciendo las liberaciones de la madre tierra y ha estado, como nos contaba Henry, ejerciendo una labor de derecho propio en ese territorio que ha recuperado. Y en el entretanto, pues ha tenido que enfrentarse no solo con los propietarios privados de esos territorios, sino además y sobre todo con el Estado, con la policía antidisturbios, con los militares, y siempre han sido enfrentamientos no gratos, siempre han sido enfrentamientos violentos, donde han habido personas que sufren, donde han habido muertes, donde han habido lesiones. Nunca son enfrentamientos cómodos y enfrentamientos a los que alguien quisiera estar, pero ellos lo hacen porque lo ven necesario, porque efectivamente es necesario para defender el territorio. Y en esa medida, pues hay una desconfianza hacia las instituciones del Estado que no solo es apenas entendible, sino que además, y eso sí es una afirmación que hacemos con toda convicción, es justa, porque ha sido contra ellos, contra los que se han enfrentado. Esta es una historia, pero la contrahistoria, la historia desde el Estado es esta. Les voy a leer un par de párrafos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa sentencia estaban juzgando al compañero Feliciano Valencia, que en ese momento tenía la facultad dentro de la comunidad de presidir las asambleas decisorias. Les voy a contar lo siguiente. El 14 de octubre, lo estoy leyendo directamente, del 2008, Jairo Chaparral, vestido de civil, regresaba de un permiso que por 30 días le había concedido el Ejército Nacional. Pero ante el bloqueo de la vía panamericana por una minga, precisamente de la comunidad NASA, que adelantaban indígenas de la región, debió adelantarse por un sendero alterno en la vereda La María, siendo interceptado a las 5:45 por miembros de la Guardia Indígena. A esto le llamó la atención que el caminante portara un maletín, un uniforme, y fue trasladado o llevado a la sede del Cabildo bajo la sospecha de ser un infiltrado del ejército o miembro de grupos armados al margen de la ley. Luego de rechazar la intermediación de la Defensoría, permaneció hasta el 16 de octubre en una jaula metálica, fue trasladado a una cancha de fútbol, lugar en donde la Asamblea de las Autoridades Indígenas, lideradas por Feliciano Valencia Medina, bajo el cargo de haber ofendido a la comunidad tras esa incursión, fue sancionado, fue el militar. Tras haberle dado la oportunidad de hablar y de excusarse, que también rehusó, le propinaron como castigo 9 latigazos, que le causaron una incapacidad de 29 días sin secuelas. Esa es la historia del Estado. Para el Estado, el compañero Feliciano Valencia no reivindicó su territorio. El compañero Feliciano o la comunidad NASA no estaba defendiéndose de aquellos que históricamente los han maltratado, que históricamente han intentado infiltrarlos, que históricamente los han asesinado y que históricamente los han desaparecido. Para el Estado, ellos lo estaban secuestrando.
Y para el Estado, ellos lo estaban torturando. Y el relato de la justicia indígena es diferente. Pero alguien tuvo que haber hecho esa defensa. Mi compañero Feliciano fue absuelto finalmente en la última instancia. Si alguien no hubiera hecho esa defensa, incluso desde el lenguaje del Estado, que es un lenguaje muy parco, un lenguaje triste, además, porque, por ejemplo, la defensa se veía obligada a argumentar cosas que uno diría no es necesario argumentar desde el punto de vista político. Por ejemplo, para nosotros, la sola existencia de la jurisdicción en especial indígena, la sola existencia de la facultad de ellos de hacer el derecho, de hacer lo justo, ya era suficiente para que ese proceso ni siquiera se iniciara. Pero se inició. Y el hecho es que al compañero Feliciano pues lo privaron de la libertad por eso durante un buen tiempo. Y aquí está yo creo que la imagen de lo que es el enfrentamiento entre la crítica, la proposición y el Estado. Cuando se pasa a la parte positiva de la construcción de la justicia cierta, ahí ya está empezando lo ilegal, y está empezando lo ilegal porque el Estado no contempla que haya otra justicia más allá de la suya misma. Y si en ese marco o en esa medida podemos ejercer la defensa para evitar daños como la privación de la libertad, daños como la impunidad, pues lo haremos y lo seguiremos haciendo. Eso sí, sin creernos el cuento del Estado. Eso es lo principal. Hay otro ejemplo, en el 2021, como les contaba José, pues pasó la insubordinación fundante. Hubo un momento de crítica, hubo un momento de protesta, pero también hubo un momento propositivo, de construcción de comunidad, de pensar en un horizonte de país. Y eso, en realidad eso, no las cosas que sucedieron, eso fue lo ilegal. Y hay compañeros y compañeras que están privados de la libertad, que están amenazados, que han sido exiliados, y en esa medida alguien tiene que defenderlos y alguien tiene que denunciar por ellos. Y aquí se aplica una máxima coloquial, y es que al Estado todo lo que se le pueda joder, se le hay que joder. Y eso es lo que se hace en este sentido en el litigio táctico. Esa es entonces esa tercera experiencia de litigio táctico de defensa de los presos políticos. Listo, don Erwin, muy bien. Y entonces cerramos esta parte de caracterización y materialización de lo que consideramos, o algunos de los ejemplos que consideramos justicias analécticas, pueblo siendo encarnado, con otra de las formas más importantes y más significativas de hacer justicia, de las experiencias históricas de las víctimas de este criminal, miserable y asqueroso sistema, y tiene que ver con las prácticas de justicias ambientales y socioambientales. Y para eso le damos la palabra al compañero Juan Camilo. Muy buenos días, un gran saludo para todas y para todos. Bueno, como lo venían compartiendo los compañeros, la idea también es plantear un tema que es supremamente relevante en estos momentos, que tiene que ver con las injusticias socioambientales, y desde ahí cómo también se plantean ciertas justicias socioambientales. Antes de eso, queríamos compartirles que en el marco del taller que ahorita les estaban compartiendo los compañeros, que tiene que ver con la recuperación de la soberanía en defensa de los territorios y del agua, en este momento están haciendo acá un taller en la UIS, y en ese taller hay diversos procesos que precisamente son los que han llevado o han buscado o han logrado, en este caso ya muchos, justicia socioambiental desde abajo, desde lo organizativo, desde lo popular, y en estos momentos están allí en un taller, y hay varios de estos procesos. Yo muy concretamente voy a compartirles la experiencia que nos corresponde aquí en la región, en Bucaramanga, en el área metropolitana, que está muy conectada con un ecosistema que es vital, que es esencial, que para el pueblo de Bucaramanga termina siendo ese ciclo de vida que le genera
que le genera el agua, que es Santurbán. Es un ecosistema muy importante y en ese ecosistema y en todo este territorio entonces se inician una serie de injusticias socioambientales con la llegada del gran capital a través de ciertas transnacionales, 3 empresas concretamente, Galway, Ecooro, y ahorita actualmente está Minesa también, que es una multinacional árabe. Estas transnacionales, pues, lo que hacen, y ustedes muy bien saben, pues es llevar a cabo los intereses del gran capital a través de todas las formas jurídicas y a través del derecho, que como muy bien lo compartían los compañeros, pues es un derecho monista y que está al servicio precisamente del poder y la dominación. Y en ese caso, toda esa estructura jurídica y todo este modelo económico extractivista se juntan precisamente para entonces ubicar unos proyectos de explotación minera de oro aquí en la región, precisamente en ese ecosistema vital que es Santurbán, en la cuenca que abastece al acueducto metropolitano a más de 1.500.000 personas, y se sientan esos proyectos de oro. Entonces, desde el pueblo, los pueblos, las comunidades, los diferentes procesos organizativos, inicia una lucha, una resistencia muy fuerte para lograr sacar esos proyectos del territorio y para ¿Son ellos o soy yo? Se cortó la transmisión. Sí, se cortó la transmisión. Juan Camilo, ¿verdad es? ¿Erwin? Sí. Sí, Ramiro. Ya les escribo a ver qué pasa. Sí. Pero están juntos con Henry, ¿verdad? ¿Están ahí juntos? Sí, están en el mismo... Sí, algún problema en el mismo Claro, lugar. sí. Está todo, claro. Muy interesante realmente lo que cuenta. Totalmente. Me iba a decir esto, sí. Muy, muy interesante. Sí, la muy verdad que necesario. me está dejando sin palabras. Una experiencia Sí. increíble, fuertísima. Ujú. Muy Sí. buena. Y además Pero- muy bueno plantar la semilla, ¿no, Miguel? Plantar la Exactamente. semilla de seguir haciendo esto. Creo que, por supuesto, que todo es importante. Ahí pero esto está. de que Estamos sea Tal para cual. Ahí todos. está. Perdón, Qué ¿eh? pena, Sí. qué pena ir con ustedes. Ahora sí se me escucha, sí. puede- Perfecto. Bueno, entonces les compartíamos que precisamente estos 3 proyectos que representan esas injusticias socioambientales, todo ese modelo de gran capital a través de las empresas transnacionales y a través de todo el sistema jurídico, de los tratados de libre comercio, del derecho incluso interno, las leyes corporativas y demás, y le permiten a ellos llegar a zonas que son de vital importancia para el abastecimiento de agua de la región. Entonces ahí surge el movimiento en defensa del agua, acá en el área metropolitana, y logra conectar a diferentes comunidades. Hay que decir también que en nuestra región la gente es como muy árida, es muy fuerte, pero también es muy aislada en muchos casos, precisamente es una región muy montañosa y eso hace que la gente sea como muy aislada en muchos casos, pero esta gran causa común termina juntando a la gran mayoría de movimientos, de organizaciones sociales y todas con un fin que es la defensa del agua. Y ahí pues viene una gran lucha que ha sido muy fuerte y que ha logrado diversas movilizaciones ciudadanas, diversas protestas. La última fue de más de 150.000 personas. Y ese es un ejercicio precisamente de justicia socioambiental desde abajo, ¿sí? Muy diferente a todo el sistema jurídico de justicia monista del Estado, que precisamente pues lo que ha hecho es desarticular esa otra forma de justicia que es el movimiento social. A través del Estado no se ha conseguido realmente nada, ¿sí? Esa justicia pues lo que
lo que en últimas plantea es algunos paliativos y en últimas termina desarticulando muchas veces el movimiento social que realmente busca y que realmente ejerce la justicia desde abajo. Y esa es la experiencia que tenemos nosotros acá en la región, que ha sido pues muy conocida en Latinoamérica y en el mundo, que tiene que ver con la defensa del agua, de la vida, del territorio, y que realmente representa lo que es esa justicia desde abajo, y precisamente para la liberación, en este caso del territorio, de esos intereses del gran capital, de esos intereses de las transnacionales y de esos intereses del derecho monista que termina habilitando ese modelo y esas formas de apropiación de la naturaleza. Entonces, pues bueno, muchas gracias por el espacio y también por compartirnos algunos de sus saberes, conocimientos y también de lo que piensan al respecto. Nos gustaría también pues escucharlos un poco y pues bueno, seguir ahí caminando y construyendo este ejercicio de las justicias analécticas, que como lo decía el compañero Henry, se trata de que esto sea de todos y de todas y que podamos apropiarnos y ejercer ese instrumento o esa herramienta que es tan valiosa. Bueno, compas, la parte final del espacio, pues realmente del taller y del encuentro, pues estaría dirigido a escucharlas y escucharlos cómo sienten, cómo piensan ustedes, perciben estas lecturas, estos espacios y especialmente qué experiencias análogas encuentran dentro de esos ejercicios populares y de gobierno propio que hacen en sus espacios organizativos. Pero a partir de eso nos ayuda muchísimo a entender también las justicias analécticas de cara a nuestra América, pues escucharlos y escucharlas. Así que abrimos el espacio ya para que conversemos y juntemos esas impresiones y sentipensares. Primero un aplauso para todos ustedes y un gracias enorme. No, gracias a ustedes, grandes. Excelente, excelente, realmente excelente. Voy a comentar algo. Estamos en un proyecto donde estamos intentando acá en la zona litoral de la Argentina, a unas 5 horas de la ciudad de Asunción, más o menos, sobre la ruta entre Buenos Aires y Asunción. En este lugar hay muchas comunidades de grupos aborígenes y estamos estudiando, estamos buscando, estamos tratando de fortalecer algunas memorias que han quedado ahí dispersas, como sus propias comunidades. Entonces se está haciendo un recuento de gente, de historia, de tradiciones, de cultura, de lengua. En ese proyecto nos dimos con una comunidad donde nos contaban los líderes de allí que el grupo había sido relegado a un sector lejano a un pueblo determinado, un pueblo chico que hay allí, un pueblo blanco. Entonces, ese grupo fue relegado a una distancia X, pónganle 2 kilómetros de ese pueblo, y se les ha dado una tierra. Esa tierra tiene más o menos una distancia de 2 o 3 o 4 kilómetros hacia el río. Esa tierra es una franja larga que en este momento no la que pertenece a la propia comunidad, sino la distancia entre la comunidad y el río, que es una tierra virgen, está totalmente llena de bosques y bueno, ni siquiera hay animales allí, pero está frente al río. Esa tierra en algún momento, antes de que sucedieran algunas cuestiones, había sido dada a un determinado personaje que a su vez la vendió a alguien que vive en Buenos Aires, a miles de kilómetros de allí, y que ha puesto cámaras en ese
lugar en los árboles, ha puesto cámaras para que no se pueda, para que los aborígenes que viven en la comunidad no puedan ingresar a su tierra, a la tierra de este hombre, e llegar al río a pescar, por ejemplo. Ya ni siquiera no pueden llegar, no pueden ir. Entonces ya en la comunidad se ha olvidado de ir a pescar, cosa que era una cuestión esencial, básica, vital para la comunidad. Ya no la puede hacer, porque entre medio hay alguien que ha puesto, mejor dicho, ejerce un poder legal, entre comillas, en esa tierra y ha puesto cámaras para que si alguien pasa, fuera sancionado. Bueno, podría contar muchas historias como esa. A mí lo que me preocupa una de las más grandes quizás inquietudes es que, por un lado, necesitaríamos o se necesita quizás un ejército, es mucho decir, de abogados. Quizás estoy diciendo algo muy impropio, pero son quienes usted, o en el caso de ustedes, conocen los tejemanejes. En Argentina hablamos de esa palabra, no sé cómo dicen ustedes. Estas vainas claro, entre una cosa y otra, que los abogados conocen y ejercen a su vez cierto poder como para ir a presentarse en tribunales y plantear ciertas cosas. Pero acá, de 10 abogados, no sé si encontramos 2 que puedan ayudar. Es muy complicado. Entonces, por ahí mis inquietudes y por ahí mi experiencia. Y bueno, lo dejo para que sigamos charlando. Ah, buenísimo. Excelente escuchar eso porque hace parte de las dudas, de las inquietudes y de las experiencias también de nosotros y nosotros acá como abogados y abogadas al servicio de las causas y de las luchas populares. Ese ejercicio habrá que hacerlo, pues, porque todos esos entuertos, es, como decía ahorita Miguel, el entretejido, la gramática, esa gramática institucional, esa gramática legal, es algo que se puede usar. Por ejemplo, acá hay una comunidad en estos momentos a la que estamos asesorando desde la clínica jurídica de acá de la universidad. Nosotros hacemos parte de un ejercicio de clínica jurídica de una línea de interculturalidad y derecho de los pueblos. Y en esa línea venimos trabajando algo muy parecido que cuenta Miguel frente a una situación donde los pescadores y pescadoras de la comunidad perdieron esa tradición que hace parte de su soberanía alimentaria. Que la soberanía alimentaria es un concepto, una categoría que está en las altas cortes, pero que se ha cambiado progresivamente por la lectura de seguridad alimentaria, que es otra cosa completamente distinta, destinada a la producción en masa de comida y de desperdicio de comida, y por supuesto, de que no le interesa para nada alimentar a la gente, sino simplemente producir y producir y producir más. Entonces, todo eso, por ejemplo, se puede hacer, compa. O sea, se necesitan, y estoy de acuerdo en que se necesitan abogados al servicio del pueblo para decir, oiga, esto hay que llevarlo es por el lado de la soberanía, por ejemplo, de acciones de carácter popular que vayan por el lado de la soberanía alimentaria, que está ahí, que existe institucionalmente, jurídicamente, y que se puede interpretar al servicio. Dice Jesús Antonio de la Torre Rangel una cosa que se llama hacer hermenéutica analógica, y es hermenéutica a favor de quienes sufren, a favor de los pobres, a favor de quienes, del hambriento, a favor de quienes sufren. Eso para el derecho es impensable, es absolutamente impensable. Entonces decimos que sí es posible y absolutamente necesario. Adriana y Olga, creo, Olga o... Dora. Sí. Adriana. Sí, solamente quería decir que, bueno, que la seguridad alimentaria claramente está en manos de las empresas y la soberanía alimentaria está en manos de los trabajadores de la tierra, me parece. Pero por otro lado, un poco en línea con lo que decía Miguel, que necesitamos un ejército de abogados. Yo no sé si necesitamos un ejército, yo lo pongo en tensión, no sé si necesitamos un ejército de abogados o por ahí me parece interesante poder observar o escuchar el lenguaje técnico de la justicia. Es incomprensible para la persona de a pie, digamos, para la gente que no entiende nada, no entendemos, quiero decir,
el lenguaje de la justicia. Y esa distancia de ese lenguaje hace que le demos, digamos, el poder a alguien que supuestamente nos va a defender frente a una causa cuando tendríamos que dudar y sospechar, como dice nuestro compañero Erwin, a ver si realmente lo va a hacer como necesitamos, ¿no? Como a derecho, digamos. Yo creo que esa distancia, bueno, no está puesta, digamos, porque sí, sino con una intencionalidad de violencia, de ejercer esa violencia simbólica hacia las personas, digamos, de otra clasificación social, como diría el sociólogo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero no de clase, sino de otra clasificación, que no ha accedido a ese lenguaje, ¿no? Técnico. Entonces, necesitamos acercarnos, por ahí ustedes como abogados, acercarnos y explicarnos para que podamos entender y poder intervenir desde esos espacios, ¿no? Populares para poder defender las causas que a cada uno como grupo les afecta como comunidad, ¿no? Un pequeño comentario, Adriana, frente a eso. Chiquito, solamente digo esto, que es importantísimo de eso. Y es que frente a esa cuestión de los abogados o no, es que realmente el insumo, lo esencial, lo fundamental es el proceso de memoria. Ya los abogados y abogadas, seguramente al servicio de las clases populares, podrán entender y saber cómo ajustar, distorsionar, usar tácticas. Sí, yo me refería a esta estructura piramidal del derecho, de la justicia, digamos, monista, ¿no? Como bien decía Erwin, el derecho, ¿sí? De esa institucionalidad, para poder... Volvé, por favor, que se cortó. Volvé un poquito para atrás, que se Sí, cortó. Pero no se preocupe que con una sonrisa muy bonita. Dale, adelante, adelante. Es que se nos cortó, ¿cierto? Ah, no, que simplemente decía, era que frente al tema de esta cuestión de lo táctico y de realmente los saberes, las cartografías, los mapeos, las memorias están en las luchas populares. Eso de hecho, eso no lo puede ocupar ningún tipo de abogado o de abogada. Otra cosa es que uno pueda poner la profesión al ejercicio táctico, ¿sí? Para poder funcionar o hacer funcionar, operar, todo lo que sea también Miguel, ahora que sea Adriana, poner todo ese lenguaje, esa gramática excluyente, realmente desde una interpretación hermenéutica analógica al servicio de estas memorias y de estas luchas sociales y populares. Siempre la memoria está ahí abajo. Si no, el ejercicio de lo que hace el abogado o abogada es de potenciar, termina dañando, rompiendo el tejido, y eso, mejor dicho, eso es completamente contrario a lo que defendemos y planteamos. Adelante, compa, qué pena ahí el cruce. No, yo lo que quería decir es que, de acuerdo a lo que dice Miguel del ejército de abogados, en nuestro país, por más que se gane un juicio, supongamos que haya abogados que defiendan ciertas cosas, ciertos problemas populares y que ganen ese juicio, terminan apelando, va a la Corte Suprema de Justicia, que no da lugar y queda nulo el juicio. Entonces yo creo que por lo menos en Argentina nos haría falta una unión para conseguir una lucha popular primero para que cambie la Corte Suprema de Justicia, que no es un hecho político, sino que es un hecho de derecho, porque no pueden ir todas las causas que llegan ahí y terminan en que, bueno, aunque los juicios se ganaron, la Corte Suprema dictamina otra cosa y ahí queda. Nos hace falta esa unión y de hacer una lucha primero para eso y después sí seguir luchando para otras cosas, porque si no, aunque se consigan, siempre terminan ahí y terminan nulas. Completamente de acuerdo.
esa institucionalidad es muy seductora, compa. O sea, también termina transformando, potenciando, y por eso es que definitivamente una de las cosas que más nos sorprende, compa, acá con el tema de la educación y de la deformación jurídica que llamamos nosotros, que somos profesores y del área de derecho, es gran parte de estudiantes y de esa formación que está pensada para dominar y para ser jefes, dominadores, ostentadores de capital, de fuerza y digamos, como de una suerte de Guardianes del como de capital. guardianes, exactamente, como de guardianes del capital, como de protectores. Y en esa medida creo que lo que habría que discutir fuertemente también es las composiciones institucionales, y ahí es donde está la insubordinación instituyente, lo que decíamos. La insubordinación de los movimientos sociales y populares no está solamente en el escenario, incluso lo dice Enrique Dussel, de los movimientos sociales. O sea, dice, llegan a un punto donde, claro, por supuesto que hay que pensarse la potencia y demás, pero también habrá que llegar a un punto del principio de factibilidad, y habrá que pensar qué instituimos dentro de esa creación de lo nuevo. Y ese instituir en creación de lo nuevo también tendría que pensar las estructuras burocráticas de esa Corte Suprema de Justicia, su composición, su manera de hacerse, qué hace, para qué está ahí. O sea, todo eso me parece que es absolutamente esencial y fundamental. Perdón, y en Argentina tenemos la experiencia de una presidenta proscripta. Es impresionante eso, que es totalmente incomprensible. Y tenemos también, por decir, tendríamos 50.000 ejemplos, pero me llamó la atención cuando Erwin, nuestro cumpleañero de hoy, dijo en el más allá, que habría que pensar el más allá. Y yo no lo tenía muy claro, y cuando lo empecé a pensar me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso del nunca más, que es el juicio a las juntas, y que la película llegó a las plateas del Oscar en Estados Unidos, resulta que ahí necesitamos también el más allá. Ahí entiendo claramente el más allá, porque evidentemente mucha gente se quedó allí y se está quedando en la película, que no está mal, perfecto, pero por Dios, tendríamos 50.000 ejemplos. Sí, Erwin. Yo simplemente quería recordar la experiencia que con Adriana y Miguel tuvimos la oportunidad de vivenciar en la corte de la diplomatura de la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque yo creo que ahí hay una experiencia de lo que decía Miguel, de ir más allá. La legalidad impone que se compren semillas certificadas, impone que esas semillas certificadas impongan el paquete agropecuario, pero ellos se resisten y lo hacen de una manera organizada y de tal manera que tengan su propia forma de gestión, que desde luego, como cualquier proceso social, tiene dificultades, tiene contradicciones, pero hacen el esfuerzo creativo de ir más allá de del estadio de proponer una organización nueva en la que la tierra no esté para ser expoliada, sino que esté para brindarnos alimento y para nosotros brindarle a ella existencia y coexistencia con nosotros. Yo solamente quería como recordar esa experiencia. Yo quería compartirles unas experiencias que conozco de acá de Argentina, que el relato de ustedes me hizo recordar, que quizás sean incipientes, muy ligadas a la vida cotidiana y a la situacionalidad de los que lo están gestionando, pero que vienen con el empuje que creo que debe tener para poder lograr efectos como los que nos están contando ustedes. Por ejemplo, que todos vienen de la mano de los pueblos ancestrales, los que yo conozco, ¿no? Uno de ellos que se está moviendo mucho en este momento a través de COSINDIA, que es el Consejo Indígena de la Argentina, es el hecho de las mujeres andinas que se levantan contra la violencia obstétrica en los partos, ¿no? Y esto viene hace muchos años gestándose dentro de las comunidades,
pero ahora se está uniendo movimientos que están apareciendo con respecto a esto en las ciudades, con muchas mujeres, con muchas denuncias de violencia de la medicina tradicional. Ligado también a esto de la medicina tradicional, tenemos el ejemplo de la lucha del pueblo mapuche en Junín, que logró tener un hospital como es el Junín, mitad con medicina que llamamos nosotros tradicional o occidental, y una mitad con medicina mapuche, ¿no? Son esos pequeños pasos. O, como también sucede, parecido a lo que contaban ustedes en Misiones, con respecto al agua, ¿no? Que el Estado tiene, el Estado misionero tiene la prerrogativa sobre un lugar que se trabaja y se embotella el agua y que es territorio guaraní. Entonces, todas estas luchas creo que de alguna manera van por ese lado, ¿no? Me parece, compas. Eso nada más. Tal cual, Silvia, justamente. Y es Perdón, increíble perdón. que pase eso. Perdón que me meta de vuelta, pero no, y es increíble que pase eso en un lugar donde en América Latina, casi en el epicentro de un lugar que se denomina acuífero guaraní, que es la zona donde más se puede disponer de agua pura en América Latina, o uno de los lugares esenciales para eso, y donde el agua está siendo comercializada en esa zona de Misiones, pero en Paraguay también es tremenda esta cuestión. Perdón. No, no, por favor, Miguel, claro que sí. ¿Por dónde van a ir? ¿A dónde van a ir a buscar recursos naturales? Por supuesto. Somos el lugar como el punto, digamos, pero perfecto, deseado para venir a realizar este activismo. Quiero compartir algo de Eva, que está en el chat, ahí se los comparto. Eva decía hace unos minutos, en Argentina los jóvenes menores de 40 años no han vivido la criminal dictadura 76-82, ni los golpes de Estado militares, y si hoy solo ellos votarían a la derecha. No hubo suficiente transmisión de la memoria histórica. Eso recuperando un poco lo de la memoria que decías vos. Sí, efectivamente creemos que ahí de cara siempre volvemos al punto de la memoria, a la memoria sentipensante de las luchas de los pueblos, de los dolores, de los sufrimientos, de la indignidad. Es de donde realmente surge esta propuesta, que es una propuesta cartográfica, es una propuesta social, es una propuesta popular, de cómo juntamos las experiencias de justicias analécticas, de justicias que se encarnan en el pueblo y donde esa idea del pueblo, donde el pueblo se salva a sí mismo a partir de su propia memoria e historia, ¿sí? Que es no una justicia que es por autoridad o por el mazo, que es una cuestión muy, muy fuerte y muy simbólica también del golpear y dar supuestamente justicia, sino es una justicia que está haciéndose en acto, en el momento en que ocurre ese acto de resistencia, de justicia, de dignidad. Aquí los compañeros Misak que tumbaron las estatuas de los conquistadores, de los genocidas que estaban en las ciudades, las tumbaron. Ese es el acto de justicia. Ahí está haciendo la justicia analéctica. En ese momento concreto se hace la justicia analéctica. No, quería decir que hoy no me acordaba del autor de clasificación social en contraposición de la teoría de Marx, ¿no? De clase, que era Aníbal Quijano, perdón, que me había olvidado. El tema de raza. Y claro, exacto, sí. Y también pensar que
cómo se pierde la memoria, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, hay una ausencia de memoria, pero ¿qué pasa con esto de la memoria? Yo creo que o sea, podría uno analizar algunas o buscar algunas explicaciones. Yo pienso que con la profundización del capitalismo y cómo se ha tenido que mover la sociedad, digamos, irse a otros lugares por universidad, por irse a estudiar, por ir a buscar trabajo, por ir a buscar mejores condiciones de vida, digamos, la gente se ha ido y eso que yo inicié hoy diciendo que el desarraigo es como funcional o como que le viene muy bien, digamos, a esto, es como uno va digamos, a enriquecer esa memoria y a poder trasladarla, si no es estando en el territorio, ¿sí? Si no es viviendo ahí bueno, con los abuelos, con los tatarabuelos, ¿no? Con esa memoria ancestral, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, debe tener que ver con otras tantas cosas, digamos, pero que esto de tener que trasladarse y que ahora por las redes sociales está tan difundido, bueno, irse para estar mejor. Igual yo no me olvido que hay países, sobre todo Mesoamérica, que se está pasando muy mal y la gente, bueno, ve como una oportunidad irse, sí, a los Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que esto del desarraigo tiene que ver con con algo que afecta a a las memorias, ¿no? Completamente, ahí lo raigal tiene mucho que ver. Nosotros le decimos lo raizal, ahí mezclando entre lo raizal y lo raigal, es algo muy cuchiniano y nos alegra muchísimo escuchar esa idea de raíz porque creemos que en gran parte las raíces de la idea de raíz, del tener raíz en alguna parte, es tener raíz en una memoria, en un espacio común. Eso nos reivindica y nos recogemos completamente en eso. ¿Puedo seguir? No, quiero hacer una pregunta que casi, yo diría una pregunta técnica ya. A ver, no sé si es tan técnica, pero ¿qué piensan ustedes de... nosotros hablamos acá de un concepto cuando no nos gusta algo respecto de algunas determinaciones de la justicia y hablamos de decisiones leguleyas, ¿no? Como negando estas cuestiones. ¿Qué opinan ustedes de esos procesos leguleyos que en América Latina están siendo revisados o no, están fortaleciéndose, están cambiando en algunos lugares? Hay experiencias hacia el interior de esas estructuras legales tan injustas, pero tan injustas. Hay experiencias, por ejemplo, digo esto en función de dos nada más, ideas que se me vino a la cabeza. Una es Bolivia. Bolivia respecto a partir de la denominación de Estado plurinacional, esa es una donde supuestamente, digo supuestamente porque si uno comienza a profundizar, también ve la necesidad de muchas cosas que todavía no están siendo puestas sobre el tapete como realmente deberían ser, pero que bueno, es un camino. Yo estoy siempre muy a favor de los procesos que inició Evo, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo uno viendo, por ejemplo, los procesos de algunas comunidades del altiplano, uno se da cuenta de que evidentemente faltan muchas cosas para que se contemplen los verdaderos procesos de las naciones que conforman hoy la plurinacionalidad boliviana. Es un ejemplo. Otro ejemplo es Chile con las luchas mapuches. Se habla de Chile de una manera muy especial, de la manera como ellos han ganado al Estado, pero que evidentemente no logran avanzar.
pero el avance de los grupos mapuches araucanos en Chile es verdaderamente un ejemplo en muchas cosas, y que también y termino con uno que es para como a futuro, digamos, y es en ese país tan lindo que yo quiero tanto, que es Colombia. No es porque estén ustedes. Ahí Adriana y Erwin ya me conocen a mí, soy medio colombiano. Ahí, ¿qué piensa? Petro es uno de los pocos presidentes que tiene una visión, aparentemente excelente. A mí me encanta cuando él plantea algunas cuestiones vinculadas al cambio climático y a cuestiones globales, planetarias, y al mismo tiempo y que son esenciales en grandes territorios. Pero me pregunto cómo va esta cuestión frente a hechos así más puntuales respecto de su propia mirada, ¿no? Así que en ese sentido me gustaría saber, sé las luchas de Francia sobre esa cuestión, ahí en el Cauca, conocemos, y además hay mucho para contar de ella, me parece. Pero bueno, esas inquietudes, ¿cómo la ven? Como mucho, ¿no? Ese tema de lo plurinacional también hace parte de una discusión, un debate nuestro americano, de cómo pueden hacer transformaciones dentro de la estatalidad, probablemente, pero la transformación tiene que ir en otro plano también, porque muchas de esas situaciones o contextos que se transforman también pueden ser fácilmente cooptados por la institucionalidad para hacer otra lectura, como muy bien decía Miguel, leguleya institucional que depotencie las categorías. En el caso de Colombia ha pasado una cosa con una categoría muy interesante, que es la de interculturalidad. En interculturalidad, claro, por supuesto, toda la potencialidad crítica que tiene la idea de interculturalidad desde una perspectiva de entender lo cultural como una matriz que establece unas asimetrías dicotómicas, unas relaciones de poder a partir de las categorías de raza, de género, de capital, etcétera. Pero claro, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional en caso de Colombia? Que es bastante muy progresista, muy garantista, ha transformado esa idea de interculturalidad y la ha asimilado, la ha depotenciado y ha hecho una lectura casi que multicultural de eso, casi que de tolerancia, de simple existencia de las culturas y de las justicias también. Entonces creo que en ese punto es muy importante también saber que es un proceso, por supuesto, que no es solo institucional, sino que tiene un proceso detrás, donde ahí estoy completamente de acuerdo con el caso de los hermanos y hermanas mapuches, de la lucha histórica también de las comunidades zapatistas, también de las comunidades de los indígenas en Colombia y en toda la Amazonía. Entonces creo que, y también en el caso de Colombia, que es un proceso también intercultural, que tiene muchísimo que ver con ese ejercicio de interculturalidad de las luchas campesinas, negras e indígenas, porque hace parte también de procesos históricos de lucha social que ahí están resistiendo y presionando y sobre todo insubordinazándose, mejor dicho. Bien. Compas, aquí les compartimos una compañera que es Lucía Bárcena, que está acompañando en este momento el espacio de la misión, de lo que le hablábamos, que hemos estado como entrando y saliendo por distintas responsabilidades acá, y quería dejarles un saludito, ya estaba que entraba a saludar, del Transnational Institute, en el cual pues vienen haciendo ese trabajo sobre discusiones en cuanto a la tema de derecho internacional y cómo las mineras extractivistas, las corporaciones extractivistas, chantajean a los estados para poder casi que extorsionarlos con sumas increíbles de dinero en justicias arbitrales. Entonces, bueno, ahí sí, como para cerrar, dejarles un saludo. Pues hola, la verdad es que no quería interrumpir ni quitarles tiempo, pero este ratito que pude escuchar me sonaba un poco como, nosotros también como que una parte de lo que criticamos del FIAD y de todos estos mecanismos internacionales es como esta idea del derecho desde arriba, ¿no? O sea, como que se ha legitimado y es como, claro, o sea, no hay manera de hacer que las comunidades puedan participar, obviamente, en estos procesos del FIAD, pero ya no solo eso, sino que lo que ha triunfado, ¿no? O con lo que se ha hecho hegemonía es como toda la idea del derecho que se construye desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, me parece, o sea, este ratito que puedo escuchar, creo que por ahí podría tener algo que ver. Yo algo que aprendí en este viaje en Colombia, estuvimos conviviendo con las comunidades Wayuu en La Guajira
y nos comentaba un abogado guayú, nos explicaba el sistema normativo guayú, que a mí me parecía como, o sea, que yo no sabía tampoco que era un sistema normativo reconocido también por la UNESCO, ¿no? O sea, a nivel internacional, y cómo convive eso con el sistema normativo ordinario, porque por lo que entiendo de lo que nos comentaba el compañero es que por lo general el sistema ordinario es como el que se ve como el derecho formal, ¿no? El que hace cumplir las leyes, y el derecho de los guayú pues que se queda un poco siempre como en la marginalidad. Entonces no sé si, bueno, que me parecía un tema ahí como, pues, para conocer más, por lo menos aquí en Colombia, cómo se... ¿Qué está haciendo ustedes en una reseñita? Vale. ¿Por qué nos Yo aquí. acompaña? ¿Qué están haciendo? Importante también eso, que nos comente como por qué está aquí Lucía. Bueno, pues nosotros somos parte de una misión internacional que somos 18 personas que venimos de Suiza, de Inglaterra, en mi caso de España, también de Bolivia, de Chile, de Argentina, y somos organizaciones que venimos mucho tiempo como alertando sobre los peligros de los tratados de libre comercio, sobre todo los tratados de nueva generación, que les llamamos así, que ya no son solamente sobre temas de comercio, sino que se meten en la vida de las personas, ¿no? Que se meten como a regular temas de interés público, y como además estos propios tratados han diseñado un sistema para proteger el contenido de los acuerdos, que es todo el tema del arbitraje internacional de inversión, y cómo se está utilizando como un sistema de justicia privada y paralela para resolver conflictos y disputas que puedan surgir entre el Estado y las comunidades. Entonces, como un caso concreto que visitamos fue el de las comunidades guayú, que está pues la empresa minera Glencore, que lleva explotando más de 40 años en la región, y ahora como que se quiere extender, ¿no?, su actividad. Total, que la lucha de las comunidades, y no solo eso, sino que la propia Corte Constitucional colombiana ya declaró que esa empresa no puede seguir extendiéndose, y por lo contrario, ¿no?, como que tiene que haber una especie de plan de descarbonizar la economía, porque esos son los compromisos internacionales que tienen todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente la empresa se ve limitada su actividad por esta regulación ambiental y inicia una demanda contra Colombia, en la cual le exige muchos millones de dólares. Y esto, por lo que nosotros hemos estudiado, tiene como dos efectos. Por un lado es el coste de la propia demanda, que es un coste muy alto, que obviamente ese dinero se podría utilizar para otras cosas, pero por otro lado está el efecto como disuasorio, ¿no?, de estas demandas, y es que las empresas lo utilizan como un mecanismo más de lobby, de presión a los gobiernos, para decirles básicamente que no tienen poder de hacer nada de lo que quieran, porque ellas son las que mandan y las que controlan al país. Entonces, lo que venimos a hacer la misión es denunciar estos casos y pedir que Colombia se salga de estos tratados que permite el acceso al arbitraje de inversión, entre otras cosas, pero como que se ponga sobre la mesa pues estas cuestiones y se revisen los acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, es parte del objetivo de la misión. Muchísimas gracias. Luciana, ¿verdad? ¿Luciana? No, Lucía, pero mi compañera se llama Lucía. Lucía, muchísimas gracias por compartir esto. Yo creo que esto da para otro taller, así que están invitadísimos. Ármenlo, nos comparten lo que quieran. La verdad que estuvo maravilloso. Y yo creo que hay muchísimos temas para conversar en torno a esto, y que además los compartimos como pueblos, ¿no es cierto? Así que invitada a Lucía y compañeras. A los compañeros que lo organicen y que me inviten. Claro que sí. Claro pero que sí. Tiene que ser desde Colombia. O sea, yo tengo que venir aquí a hacer esta llamada. ¿Y hasta cuándo te quedas, Lucía? No, ya una semana más, porque ahora vamos a Bogotá a hacer las reuniones institucionales, a ver si conseguimos convencer a alguien de que este es un tema importante. Bueno, pero sí, lo vamos a hacer porque este gobierno parece que está más abierto, por lo menos, a Bien. Además, pero Lucía, si se arma, vos de donde estés participás, Lucía. Sí. Lucía está en un proceso de descolonización también. Muy bien. Sí, a ver mi libro. Ya me llevo mi copia. Bien. Muy bien. Muy bien, bueno. Qué alegría. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, porque nos quedaríamos, pero para eso tenemos que armar un seminario.
¿Vieron? Claro, ¿No es cierto, Silvia y Dora? tal Un cual. seminario, pero bueno. Ya lo haremos, ya lo haremos. Pero en Colombia por ahí lo podemos hacer. Muy bien. ¡Ey, qué bueno! O ¡Qué ustedes vienen bueno! para acá, no sé. Sí. Cali, en Cali. Nos encontramos en el medio, no importa. Nos encontramos en el medio. La patria grande. Muchas Claro que gracias. sí, claro que Brillante, sí. brillante, Claro que sí. excelente. Brillante, hermoso, Necesario, necesario. necesario. Seguir, sí, muy importante. Bueno, Muy, muy. quería cerrar compartiendo algo que Eva nos envió, Eva, que es una compañera, así que cierro con esto que dijo, cierro, entre paréntesis cierro, ¿no es cierto? Yo se los leo y después, bueno, por Nos supuesto, ustedes saludamos. nos saludamos, claro. Un momentito que ya se los comparto. Yo reitero el encuentro que tuvimos con Erwin y con Adriana, los tres, como alumnos de la Diplomatura de Filosofía de la Liberación, que fue una experiencia excelente, excelente. Nosotros estuvimos también, la profe está ahí, Silvia López, nuestra... Exacto, Sí, claro, está la profe, claro que está la profe acá. Sí, El grupo Silvia. quilombero, vamos con el grupo quilombero. Bueno, qué linda experiencia, sí. Bueno, Sí, entonces, totalmente. les leo. No debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duele de. Bueno, es un texto de Juan Gelman, un escritor argentino. Sí, conocido. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Bueno. chicos, la verdad, felicitaciones. Siempre presentes y siempre invitados. Gracias por estar. A ustedes gracias totales. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y seguimos en la luz. Amasemos algo para compartir en la próxima, ¿eh? Eso. Sí, sería pero muy seguimos bueno. con la lucha mientras tanto todos, todas y Gracias, todos. Colombia. Muchas Mucho amor gracias. eficaz, mucho amor eficaz. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.